Hola, soy Óscar Envid. En este vídeo os vamos a mostrar cómo realizar la instalación del enganche y el kit electrónico en este Volkswagen Touareg. Como primeros pasos, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible con varios modelos. En este caso, vamos a hacer la instalación con una bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche será necesario desmontar el paragolpes, no sin antes quitar los embellecedores de los pilotos y los pasos de rueda. Con la ayuda de la espátula plástica haremos palanca. Con la ayuda de un Tor de 25 quitaremos el tornillo de la parte superior. Repetimos la operación en el lado derecho. Con la ayuda de un Tor de 25 soltaremos los 4 tornillos de la zona central y 3 a ambos lados. Ahora es momento de desmontar los pasos de rueda. Para ello, con la espátula plástica haremos un poquitín de presión, evitando siempre marcar lo que sería el paragolpes, y lo haremos con cuidado para no romper las grapas. Una vez suelto el paso de ruedas, con una pieza plástica la pondremos aquí para evitar su desmontaje. Una vez desmontado el paso de ruedas, se nos quedan a la vista los 3 tornillos que sujetan el paragolpes. Con la ayuda de la espátula plástica haremos un poquito de presión en esta zona y ya tenemos suelto el paragolpes. Repetimos la operación en el lado derecho. Y ya por último quitaremos con la ayuda de la espátula plástica otra vez, haciendo un poquito de presión justamente en la parte inferior del piloto y tirando de él hacia afuera. Repetimos la operación en el lado derecho. Terminaremos de quitar el paragolpes, pero para ello los chicos de Volkswagen nos han guardado una sorpresa, debido a que los conectores se encuentran en el interior del vehículo. Para ello tendremos que destapizar ahora. Y os preguntaréis, ¿dónde están las conexiones del paragolpes? Las podremos localizar justamente quitando la tapa y veremos el conector marrón y el negro. Pero ahora os voy a enseñar un truco para poder quitarlos con mayor facilidad. El truco es el siguiente. Como podéis ver, el cableado va al interior del vehículo y está alojado más o menos en esta zona. Quitaremos la rejilla de ventilación. Haremos presión en la parte superior y ya lo tenemos. Como podéis ver, este es el cableado que os comentaba. Y tenemos aquí el conector marrón y el conector negro. Para quitar el marrón hacemos un poquitín de presión y tiramos del para arriba. Ya lo tenemos. Y ahora viene el más complejo. Es el negro, ¿vale? Para ello tendremos que quitar un seguro que veréis en la parte trasera, que es de color rojo. Tengo que levantarlo para arriba y después presionar. Patilla roja quitada. Una vez quitamos el sistema de seguridad que va aquí, que es una piececita roja, pulsaremos esta patilla y tiraremos de él para arriba. Una vez realizada la desconexión de los conectores, como os he mostrado, podremos quitar el paragolpes. Dejaremos en un lugar firme y seguro. A ambos lados del refuerzo metálico nos encontraremos con las antenas. Tendremos que desmontarlas y después las colocaremos en los alojamientos previstos para ello en el enganche. Para soltar la traviesa quitaremos los 2 tornillos que tenemos a la vista y estos 2 a través de la traviesa. El refuerzo metálico, una vez quitado, ya no se utiliza. Terminados estos pasos, procederemos al montaje del enganche. Colocaremos el enganche. Nos apoyamos primeramente en un lado y vamos colocando primero un punto de los del lado de la derecha.
Al ser tornillos de 12, daremos el par de apriete de 87 Nm. Colocado ya el enganche, sujetaremos la antena con el tornillo que venía de serie. Colocaremos la bola, como siempre, con los tornillos de 12-25 y arandela Grover. En el lado izquierdo, en el orificio de la parte superior, también tornillo de 12-25. En el orificio inferior pondremos la anilla de seguridad con la chapa de sujeción de la base de enchufe, con el tornillo de 12-35 y arandela Grover. Y lo apretaremos en la posición que se queda, tal que así. Y como siempre, recordar dar el par de apriete, en este caso al ser tornillos de 12, de 87 Nm. Momento de colocar la chapa de sujeción de la base de enchufe. Para ello utilizaremos el tornillo de 10 con la arandela ancha. A continuación colocaremos la arandela plástica. Lo colocaremos detrás de la pieza angular y lo sujetaremos con la tuerca autoblocante. Terminaremos dándole un apriete lo suficientemente fuerte como para que pueda subir y bajar con la mano, pero que no caiga por su propio peso. Y ahora pasamos a la parte eléctrica. Varias son las opciones que tenemos para el kit electrónico. Una de ellas sería nuestro kit Aragón Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos. Localizaríamos también antiniebla y marcha atrás en el portón y conectaríamos el cable de positivo directamente a la caja de fusibles trasera izquierda. Otra de las opciones, la elegida en este caso, el conexionado directamente a la línea de cambus del vehículo, el cual lo efectuaremos todo en la parte trasera izquierda, justamente debajo de la caja de fusibles. Para facilitarnos el conexionado, destapizaremos la parte trasera izquierda. Para ello empezaremos quitando la zona central, quitaremos también los tornillos que sujetan las anillas de sujeción de carga, la tapa lateral y la moldura de entrada del portón. Para terminar de quitar este tapizado y poder acceder bien a la centralita, en esta parte de aquí, como podéis ver, tenemos un tornillo. Y justamente debajo de la maneta, el otro. Retiraremos el tapizado y ahora sí tenemos acceso tanto a la caja de fusibles como a la BCM trasera, donde haremos el conexionado de la línea de cambus. Para retirar la caja de fusibles haremos presión en estas dos grapas y ya la tenemos fuera. Aflojaremos las dos tuercas que nos sujetan el recubrimiento. Y en este conector de aquí es donde haremos el conexionado de la línea de cambus. Antes de empezar con el conexionado en la parte interior, sujetaremos la base del enchufe sobre la chapa, el cableado sobre el tubo y aprovecharemos la goma pasamuros que vemos aquí para pasar la instalación al interior. Hemos sujetado la base a la chapa y hemos pasado el cableado, como os comentaba, por el orificio, y una vez dentro vemos cómo hemos cogido a uno de los tornillos de masa originales del vehículo y la centralita la tenemos sujeta justamente aquí. Sobre la ficha azul conectaremos las conexiones de cambus tal y como nos marca el manual. Liberamos la patilla y podemos extraer el conector. Sobre el pin 1 y pin 2 irá el conexionado de la línea de cambus. Para liberarlo hacemos presión y tiramos a su vez de la parte de arriba del cable. Volvemos a hacer presión y ya sale del todo. En el cable naranja marrón conectaremos el cable naranja marrón. Naranja verde en la posición del verde. Volveremos a montar el conector.
Y no os olvidéis de volver a poner una brida sujetando el cableado. Para realizar el bypass y no confundirnos, como siempre hago, colocaremos el conector ahí y haremos corresponder los colores, en este caso el verde con el naranja verde y el naranja marrón con el naranja marrón. Volvemos a colocar la ficha en su sitio y por último realizaremos la conexión del cable de freno en el otro conector. En este conector, fijaros bien, porque los números vienen muy en pequeñito, tendremos que coger el pin número 12. Lo mismo, pulsamos, liberamos y ahora volvemos a liberar otra vez. No quitéis la punta de aquí, así os sirve de referencia donde tenéis que introducir el otro terminal. Volvemos a repetir la operación del conector. Fijaros que este es blanco, es diferente. Lo conectaremos haciendo coincidir un cable con el otro. Volveremos a poner las tuercas que sujetaban la centralita. Sobre esta línea de fusibles es donde conectaremos los terminales. Para ello extraeremos esa línea haciendo presión en la palanca que tenemos aquí y metiendo para adentro. Lo conectaremos en el pin 5 y 6, siendo este el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos dos son donde va conexionado. Volvemos a poner el protector de la parte inferior. Y colocaremos ya en su sitio colocaremos los fusibles tanto en el 5 como en el 6 y volveremos a colocar el protector. Antes de tapizar comprobaremos que la instalación funciona perfectamente. Como últimos pasos realizaremos el recorte en el paragolpes y montaremos todo. Fijándonos en las instrucciones y teniendo muy presente el modelo y el tipo de enganche que estamos montando, realizaremos el marcado y, en este caso, con la ayuda de una sierra circular, realizaremos el recorte. Con la ayuda de una lija afinaremos el recorte realizado anteriormente. Y con la ayuda de un estropajo de fibras le daremos el acabado final. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.